Bien, vamos a continuar con la carta a los Hebreos, capítulo, capítulo 5, porque quisiera hacer un preámbulo para que pudiéramos entender la exhortación que hace el Espíritu y del por qué el Señor nos llama a la madurez. Entonces dice Hebreos 5 del 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vemos aquí la importancia de la madurez, porque si no maduramos, entonces no vamos a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, vamos a llamar bueno lo que es malo y malo lo que es bueno. Entonces, esta es una exhortación de parte del Señor. Mire que el titulillo que tiene allí es Advertencia contra la apostasía. La apostasía viene a ser la condición en la que la iglesia cae por haber abandonado la fe, por haber abandonado el camino del Señor. El camino del Señor es el único que como creyentes debemos caminar, no hay otro. Como lo dice Hebreos más adelante, en el capítulo 12, que debemos poner nuestros ojos en Jesús, porque Él es el que inicia nuestra fe, pero también es el que la termina. Entonces nuestro caminar hacia Cristo comienza, los primeros pasos comienzan poniendo siempre nuestros ojos en Él. Entonces imaginémonos que hay un camino, y ese camino no es recto, sino que es un camino tortuoso. Y tenemos un guía que va delante de nosotros, y ese guía es Jesús. Si nos mantenemos siempre mirándolo a Él, no vamos a tener problemas. Siempre vamos a ir por el camino correcto. Pero si nos distraemos y dejamos de mirarlo y comenzamos a mirar otras cosas, vamos a coger por otros caminos. Y después de mucho tiempo nos vamos a dar cuenta que estamos extraviados. Ese camino del extravío, a ese caminar por fuera de, se le llama apostasía. Pero, ¿por qué ocurre? Ocurre porque después de haber sido establecido sobre el fundamento, los que debieron sobreedificar sobre ese fundamento, que pues, son los creyentes, que es la iglesia misma, no sobreedificaron, sino que recibieron el fundamento, lo oyeron, pero aquí dice tardos para oír. Les entró y les salió por el otro oído. Porque la fe que es en Cristo, no es como la religión. La fe es dinámica. La fe lleva a una obra.
como lo dice Santiago, la fe sin obras es muerta. Le costaba un poquito de trabajo a Lutero cuando estaba como empezando a entender cómo era el asunto de la salvación, mirar la carta de Santiago. Él decía que la carta de Santiago para él era una espada de palo. Le costaba mucho trabajo dar batalla con esa espada, porque no la comprendía todavía. Él estaba entendiendo que la salvación no es por obras, sino que es por gracia y se recibe por medio de la fe. Pero aquí Santiago dice que la fe sin obras es muerta, entonces pareciera una contradicción. Pero no, cuando la miramos en el contexto, lo que vemos es que la fe que viene por el oír y el oír por la palabra de Dios nos lleva al obrar, al obrar. Lo que Martín Lutero estaba aprendiendo era ese primer paso antes de tener el Espíritu Santo. Antes de tener el Espíritu Santo, nosotros no hacemos nada. Nosotros no vamos a obtener la salvación de nuestro espíritu por ninguna obra que hagamos. No, para nada. El hombre está muerto en delitos y pecados y no puede generar de sí mismo nada que le lleve a la aprobación de Dios. No puede. Entonces, cuando Pablo dice y escribe que la salvación no es por obra, sino que es por gracia, se está refiriendo a eso. Y se recibe por medio de la fe, o sea, por medio del Evangelio o por el medio del oír. Entonces, ese primer paso para entrar a la salvación tripartita es por el oír. Oímos, creemos, aceptamos lo que nos dice el Evangelio en cuanto a nuestra condición de ser pecadores, aceptamos que lo somos y que necesitamos de un Salvador, y aceptamos al Salvador que es Jesucristo. Entonces, fíjese que ahí no hemos hecho nada más que creer. ¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo, nuestro obrar? Nada. Solo creer, solo recibir ese evangelio y aceptarlo por la fe. Porque es una gracia, es un don inmerecido. O sea que esa salvación no es por obras, sino Dios la regala. Y la regala en Cristo. Pero luego también dice enseguida, mas somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, esas obras que son la consecuencia de haber recibido el Espíritu, nos ponen ya en el camino para seguir a Jesús, o sea, para seguir la fe, que es en Cristo. Y para eso entonces el cristiano necesita una base, necesita un piso sobre el cual establecerse. Y es un piso que también recibimos por gracia, porque todo Dios nos lo está regalando, y nos lo está regalando por la obra maravillosa que Cristo hizo por todos los hombres en la cruz del Calvario. Lo que aquí está mencionando entonces la epístola a los Hebreos es que ellos recibieron esta gracia y no hicieron nada con ella. No hicieron nada. Que se habían hecho tardos para el oír. Entonces, cuando nosotros no ponemos en práctica lo que recibimos de Dios, esa fe es muerta, porque no la estamos creyendo. Fíjese que la evidencia de nuestro creer siempre se manifiesta por un hacer. Allí es donde
vamos a ver realmente quién es el que tiene la fe. Es el fruto de la fe, es nuestro hacer en consecuencia a lo que estamos recibiendo. Mire que Dios es el que pone el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿De qué manera? Cuando nos da su palabra. Cuando nos da su palabra, algo ocurre en nosotros. Si estamos recibiendo la palabra con la fe del que cree, entonces esa palabra nos va a llevar a un mover. A un mover es a una actitud nueva, a unos hechos, que son los hechos de la fe. Por eso el libro de los Hechos, llamado así, nos muestra a una iglesia que está recibiendo, y lo que está recibiendo lo está poniendo en práctica. No lo está recibiendo y se está quedando como, sí, interesante, muy interesante. Sí, yo lo creo, lo está creyendo de una manera intelectual, mental, pero no lo está recibiendo en el corazón. De tal forma que al recibir esto en el corazón, nos va a cambiar la actitud. La actitud viene de la palabra actuar. La palabra actuar está relacionada con el obrar. Y el obrar está relacionado con los hechos. Entonces, el libro de los Hechos, el cual debemos leer con cierta frecuencia, nos va a mostrar la fe que había en ellos, en los primeros cristianos. Recibieron y conforme en lo que recibieron, pues obraron. La iglesia tenía unas obras, las podemos llamar las primeras obras, las que el Señor Jesucristo señala en la epístola a los Efesios, pero no la que Pablo escribió, sino la que Juan escribió, porque hay una epístola a los Efesios que Juan escribió, y es la que estamos viendo en Apocalipsis, la encontramos en Apocalipsis. Allí, en Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias, es una epístola general escrita a 7 iglesias particulares. Una de ellas es la iglesia de Éfeso. Éfeso muestra, o el Señor Jesucristo muestra, porque Él es el que ve, que la iglesia de Éfeso ya no está haciendo lo que hacía al principio. Porque, ¿qué era lo que los apóstoles enseñaban? Ellos enseñaban una fe que llevaba a la iglesia a unas acciones. La doctrina apostólica debe tener esa particularidad. No solamente explicarnos o mostrarnos las cosas que debemos conocer, sino las cosas que debemos hacer. Y si revisamos bien, vamos a encontrar en las epístolas eso. Vamos a encontrar lo que yo debo hacer, lo que debo corregir, cómo debo poner mi mente de acuerdo con la mente de Cristo, lo que me va a llevar a mí a una obra pura, a esas obras que Dios preparó de antemano en Cristo para que anduviéramos en ellas. Mire que las preparó ¿en quién? En Cristo. No las preparó en el viejo hombre, sino que las preparó en el hombre que resucitó. Allí donde el Señor nos puso, en el cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de resurrección. No es el cuerpo que estaba antes, ni el cuerpo que estaba colgando en la cruz, sino que en la resurrección, ese cuerpo vivificante, allí en ese cuerpo estamos nosotros ahora. Allí Dios nos injertó, nos puso. O sea que nosotros somos miembros de un cuerpo
que tiene el poder de resucitar todas las cosas. Pues Jesús fue resucitado de entre los muertos y fue establecido como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Eso es lo que nos dice la carta a los Efesios. Y la carta a los Efesios, cuando la leemos, vamos a ver que nos muestra con mucha claridad lo que es la iglesia, lo que la iglesia obtuvo conforme a lo que Dios desde antes de la fundación del mundo concibió. Y es que Él concibió la iglesia. Concebir es algo que nos muestra una gestación. Eso estaba gestado en la mente de Dios, pero se dio a luz en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, muerto, es traspasado en su costado, mostrándonos que allí Dios extrajo a la mujer, a la esposa del Cordero. Así como Adán, estando dormido, Dios tomó una de las costillas, habla del costado, y de esa costilla formó a la mujer. Vemos entonces una figura, así como la mujer del jardín, la primera mujer, fue formada del costado del hombre, y por eso la mujer es hueso de sus huesos y carne de su carne. Eso es algo misterioso, pero maravilloso, porque fíjese que la mujer no procede de la tierra. El hombre sí, el hombre como varón sí procede de la tierra, pero la mujer procede del hombre ya formado. Y de allí entonces Dios formó a la mujer. La otra palabra para eso es Dios le edificó una mujer. Una mujer. Una sombra de lo que habría de suceder en la cruz del Calvario. Cuando el Señor Jesús, que toma humanidad, siendo Dios, toma humanidad, va a la cruz y muere. Y muere esa creación que estaba condenada por el pecado, pero nace algo nuevo. En la cruz nace algo nuevo. ¿Qué nace? El nuevo hombre. Y fíjese que primero el Señor le presenta a su Hijo una ayuda idónea, a la mujer, tomada de Él mismo. Entonces por eso dice que nosotros somos hechura, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Para que fuéramos. Entonces ese fuéramos nos muestra un obrar, unas acciones justas. Sí, sí, ahí ya lo que ya estaba concebido desde antes de la fundación del mundo se da a luz, ya es espiritualmente hablando, ya es un hecho. Entonces nosotros somos, la iglesia es el poder de la resurrección que levantó a Cristo de entre los muertos. Y claro, nosotros estábamos en Cristo en la cruz muriendo juntamente con Él, pero también juntamente con Él estábamos resucitando. Hermanos, esto no lo podemos nosotros entender, porque ¿quién ha visto eso? Eso no lo ve
el hombre humano, no lo ve la vista humana, pero es lo que Dios nos muestra de lo que se hizo. Eso fue lo que Pablo vio claro. Claro, Pablo escribe y está totalmente inspirado. Y es para nosotros porque este es el regalo de Dios para nosotros en Cristo. Si no lo entendemos, pues entonces nos lo vamos a perder. Porque estas cosas son revelación. Son revelación. ¿Qué significa revelación? Que necesitamos verlas por los medios sobrenaturales, no los medios naturales. Los medios naturales no nos dejan ver. Entonces, por eso la iglesia, en su estado de inmadurez, al no poder ver las realidades espirituales, tiene comportamientos más de la carne que del espíritu. Pero es por eso, es por falta de visión espiritual. Y hermanos, no se podrá ver, a menos de que cumplamos las condiciones que el Señor Jesucristo pone para el ver. Entonces no es esto de que yo voy a ver porque yo soy muy inteligente y entonces acabo de comprender, hermano, porque yo soy inteligente, ¿sabe? Gracias a Dios, Dios me dio gran inteligencia. No, estas cosas no son para las personas inteligentes, porque Dios avergonzó a los sabios por medio de una sabiduría que es celestial, precisamente para que el sabio no se jacte delante de él, diciendo que tiene sabiduría, porque hay una sabiduría que es la natural, con la que nacemos, pero fíjese cómo la describe Santiago. Dice que es terrenal, animal y diabólica, o sea, contraria a la sabiduría de Dios. Contraria, va en contravía, lucha, pelea. Llama a la sabiduría de Dios locura. Eso es loco, ¿cómo así? ¿Usted qué está diciendo? No, usted es un fanático, usted es un loco, se le corrió la teja. Me lavaron el cerebro. ¿Sí? ¿Qué le pasó? ¿Qué se fumó? ¿Que está viendo cosas Lo perdimos. que yo no puedo ver? Claro, porque es que no las podemos ver con la naturaleza en la que nos encontramos caída. No, no. Tiene que haber una operación de Dios para darnos una nueva naturaleza, que es una naturaleza celestial. O sea, toma de Cristo y nos hace partícipes de la naturaleza divina. El hombre nacido de nuevo, ¿de dónde nace? No nace de lo terrenal, nace de lo celestial. O sea, Dios no toma de Adán, sino que toma de Cristo, el celestial. El celestial, el que resucitó. ¿Para qué? Para que seamos como el celestial a imagen de su Hijo, no a imagen de Adán. Adán muere ahí. No, ya Adán desaparece El hombre viejo en Adán. para Dios. Ya Dios no cuenta nada en Adán. Porque el Adán en la cruz fue juzgado en el jardín y la condenación en la cruz se cumplió. Entonces la condena ya se cumplió. ¿Y la condena cuál era? Muerte. Entonces Dios no puede volver a juzgar a alguien que ya pagó la condena, porque sería injusto. No, ya el hombre, la humanidad entera en Cristo se encuentra eximida de el juicio de Dios. La condición, porque hay una condición, es que creamos en lo que se hizo en la cruz. Si no lo creemos, entonces ya hemos sido condenados. Y por eso el Evangelio de Juan dice que Jesús no vino a condenar, sino que vino a salvar. Y esta es la condenación.
O sea, nos va a mostrar cuál es la condenación. Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eran malas. Entonces, hermanos, nosotros estamos en este momento no siendo examinados por Dios porque Dios ya nos examinó. Nosotros mismos tenemos que examinarnos a la luz de las Escrituras si es que estamos en la verdad o no estamos en la verdad. Porque a veces podemos ser engañados con espíritus de engaño, de error, de religiosidad, y resulta que no estamos en la verdad. La verdad es creer en el Evangelio. ¿Cuál es la verdad? La verdad es Jesús. Eso es Jesús. Estamos en Jesús, estamos siguiendo a Jesús, estamos creyéndole a Jesús, estamos caminando conforme a lo que Él nos manda a hacer. Ese es el camino de la salvación. Cualquier otro camino que se desvíe no nos lleva a la salvación, sino que nos lleva a la perdición. Entonces, estas escrituras están es para ¿qué? Para alinearnos, corregirnos, exhortarnos y ponernos en el camino que es, para que no nos engañemos. Entonces, el Evangelio no está adornado de palabras bonitas. El Evangelio es una espada de dos filos que corta, separa lo que es de lo que no es. De hecho, separa el alma del espíritu. O sea que nos separa. Nosotros que estamos más en el alma que en el espíritu, nos hace un lado, para que no decidamos y resolvamos los asuntos por el alma, que es más engañosa que todas las cosas. El alma, ay Dios mío. Si el alma no viene a ser examinada por el espíritu, el alma se pierde porque el alma cree que está bien. El alma cree que está bien. El alma tiene que examinarse, pero con esto. Esto es la lámpara que examina mi alma y me muestra, uy Dios mío, yo no sabía que estaba tan enfermo. Yo pensaba que estaba bien y resulta que no estoy bien. Señor, gracias porque has enviado a tu Hijo el Salvador para mostrar mi condición. ¿Ve? La luz, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, la palabra. Pero los hombres amaron más las tinieblas, o sea, no la palabra, desecharon la palabra, porque sus obras eran malas. Entonces, hermanos, el camino del Señor es el camino de la iglesia. No se puede llegar a tener la iglesia de Cristo si no seguimos a Cristo. Cuando comencemos a seguir al hombre que no está en Cristo, entonces nos vamos a desviar. Digo eso ¿por qué? Porque a veces radicalizamos. Yo no sigo ningún hombre. La Biblia dice que debo seguir a Cristo, y es verdad. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice ser imitadores de mí como yo de Cristo? Pablo se pone como modelo. Entonces hay hombres que pueden ser modelos. ¿Pero por qué lo son? Porque siguen a Cristo. Si los hombres no están siguiendo a Cristo, no podemos seguir los hombres. Tenemos que seguir a Cristo. ¿Necesitamos un modelo? Bueno, puede haber un modelo que es alguien que está siguiendo a Cristo. Entonces nos ayuda porque a veces necesitamos estos ojitos naturales para ver, porque los ojos espirituales todavía no se nos han abierto. Cuando se nos comiencen a abrir los ojos espirituales, y se van a abrir en la medida que vamos creciendo en el Señor, madurando en el conocimiento del Hijo de Dios, llegando a la unidad de la fe, que también es una medida. La medida es Cristo. ¿Cuál es la medida? Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Y cuál es la unidad?
La unidad es cuando todos estemos en el mismo sentir, unánimes, en la comunión del cuerpo de Cristo. Porque la comunión del cuerpo de Cristo está muy distante de lo que a veces pensamos que es comunión y llamamos comunión lo que no es comunión. La comunión solo se da por medio del Espíritu Santo. No hay comunión si el Espíritu Santo no está allí. La comunión es el lazo que une a todos los espíritus que han renacido. Entonces, ese lazo que une a todos los espíritus que han renacido se llama comunión. Yo puedo haber nacido de nuevo y no estar en comunión. Estar en otro cuento. Estar con otros o con otras cosas, pero no en la comunión del Espíritu. Porque Jesús lo aclaró y dijo perfectamente, yo y el Padre, uno somos. Uno somos. La comunión del Padre con el Hijo es la comunión perfecta. ¿Y es por medio de qué? Por medio del Espíritu que los une. Entonces, hay una unidad perfecta, trina, que es nuestro ejemplo. Y esa comunión es tan perfecta que no tiene pecado, que no tiene oscuridad, que es la luz plena de Dios y que es la vida eterna. Porque la vida está en Jesús, pero la luz también proviene de Jesús. ¿Y por qué? Porque la comunión que Él tiene con el Padre provee para Él esa vida para nosotros, la cual nos otorga por medio del Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que avanzar en el discernir el cuerpo de Cristo. Porque el no discernir el cuerpo de Cristo, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a mantener una división que no es justa. Era el problema de los corintios. ¿Los corintios estaban juntos? Sí. ¿Estaban unánimes? No. ¿Por qué estaban juntos? Porque se reunían de pronto en un mismo sitio, se reconocían, se identificaban, se llamaban por nombres, se conocían. Había una hermandad, pero no tenían comunión. No tenían comunión. Porque unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Cefas, otros yo soy de Apolo y otros yo soy de Cristo. Ya se estaban presentando por la falta de la comunión divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Divisiones. Entonces esa iglesia estaba en peligro de desaparecer por esa causa. Y de hecho desapareció. Como sucedió también con la iglesia de Éfeso, también desapareció. Hermanos, cuando una iglesia que ha sido puesta por el Señor en una determinada localidad, o cuando el Señor de una determinada localidad extrae su iglesia, fíjense que ¿de dónde sale la iglesia? De la gente que vive en esa localidad, del mundo, de esa cantera. Al igual que Adán salió de la tierra y fue colocado sobre la tierra para ser el Señor de la tierra. Asimismo, el Señor extrae de una comunidad de gente, no de creyentes, de gente, extrae creyentes para que esos creyentes sean la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Eso de qué nos habla? Nos habla de salvación, pero no de la iglesia,
sino esa comunidad. ¿Qué pasaría si una comunidad que depende de esa iglesia, que por causa de esa iglesia no viene el juicio de Dios, si esa iglesia desapareciera? Ustedes recuerdan Sodoma y Gomorra, ¿verdad? ¿Qué sucedió con Sodoma y Gomorra? Bueno, ellos estaban en un desorden terrible y Dios, después de muchos años y de esperar que se arrepientan, cosa que no hacen, determina el juicio de estas ciudades. Ahí aprendemos algo, porque mire que Abraham, que todavía no conoce muy bien a Dios en ese sentido, le dice: Señor, pero ¿cómo vas a destruir una ciudad donde hay 50 justos? ¿Cómo los justos van a pagar por los pecadores? Entonces el Señor dice: es que no hay 50 justos. Bueno, y si hubiesen 20, es que no hay 20. Y va bajando. ¿Sabe quién era el único justo? Lot. Lot era el único justo. Y Lot fue preservado del juicio. El Señor envió ángeles para sacar a Lot del juicio que iba a caer sobre esa ciudad. ¿Por qué lo digo? Porque una vez el Señor saca lo que es justo, el juicio cae sobre lo que no es justo. Si el Señor sacara la iglesia de una localidad, el juicio caería sobre esa localidad. La Biblia nos enseña todos estos asuntos relacionados con el juicio de Dios. La iglesia tiene una gran responsabilidad sobre las localidades o sobre la localidad donde ella ha sido puesta. Entonces, por eso la iglesia no puede andar en el camino de la apostasía. El camino de la apostasía, ya lo vimos aquí, en Hebreos. La falta de madurez llevó a eso. ¿Cuál era el estado de la iglesia de Corintio? Falta de madurez. Resultado: apostasía. Resultado final: la ciudad de Corintio cae sobre el juicio. ¿Qué pasó con la ciudad de Éfeso, una ciudad muy importante en el tiempo de Pablo? Algunos historiadores dicen que era la ciudad, después de Roma, la más importante. Imagínense, una ciudad importante en el tiempo de Pablo. No era cualquier pueblito, era una ciudad. Y allí estaba la iglesia de Éfeso. Era pujante todo lo que se estaba dando en el tiempo de esos apóstoles, de esa iglesia, todo lo que la iglesia logró espiritualmente hablando. Porque es que no se trata de salir allá y hacer cosas en la carne. No, hay cosas que Dios obra, pero las hace porque la iglesia está conectada. Al estar conectada, como esa casa de Dios que es puerta del cielo, donde los ángeles suben y bajan, entonces imaginémonos la actividad de Dios en esa ciudad. Dios puede estar mirando esa ciudad con, no voy a decir complacencia, pero la está mirando con mucha misericordia, por causa de la iglesia, por causa de que hay una iglesia que cree en Él, una iglesia que se santifica, que se aparta y que se consagra para Él. Era lo que la iglesia hacía al principio. Ella estaba consagrada, ella había sido enseñada por los apóstoles a caminar el camino que es el camino de la santidad, que es seguir a Cristo. A veces pensamos que santidad, entonces, bueno, pues ¿quién va a ser santo si yo soy pecador? Sí, lo somos, pero el camino de la santidad tiene que ver más con las obras que se nos mandan a hacer en Cristo, cosas que el Señor nos ha puesto a hacer.
conforme a la fe que hemos recibido y con la capacitación que el Espíritu Santo da para que hagamos esas obras. Porque no hay una obra que se haga para Dios que no haya sido ungida por el Espíritu Santo. No existe. No hay nada que podamos hacer para Dios y que sea recibida por Dios que no tenga la unción de Cristo. O sea que el candelero representa eso. El candelero representa a la iglesia que tiene aceite, que es la unción. Entonces, mientras que tengamos el aceite va a permitir dar luz, y la luz va a permitir que hagamos en la luz, hagamos lo que debemos hacer. ¿Qué? ¿Qué dice Juan? Juan nos enseña, nos da revelación sobre el asunto de la luz. Dice que si, voy a mostrarles aquí, si quieren hermanos me acompañan, Primera de Juan, aquí rápidamente, Primera de Juan, no quiero decir esto de memoria, sino que lo quiero dejar bien reseñadito, tomado de las mismas escrituras. Primera de Juan, verso 5 en adelante. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, ningunas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Prácticas. No practicamos lo que se nos ha enseñado para practicar. Vuelvo a leer. Si decimos que tenemos comunión con él, o sea, con Dios que es luz, pero andamos en tinieblas, ¿qué significa andar en tinieblas? Que no estamos en las prácticas que él nos ha mandado practicar. Estamos en otras cosas. No, es que yo tengo comunión con Dios, yo tengo mi devocional, yo oro, yo leo las escrituras, pero, hermano, si no practicamos lo que Dios nos ha mandado a practicar como miembros del cuerpo de Cristo, estamos en tinieblas y estamos mintiéndole a la gente y nos estamos mintiendo nosotros mismos. Porque eso no es la luz. No es la luz. Hemos estado hablando de la luz, ¿verdad? Bueno, hay muchos aspectos sobre la luz. Pero si andamos en luz, tiene que ver con el candelero. O sea, si andamos en el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el candelero, ¿y qué es la iglesia sino el cuerpo de Cristo? Pero la iglesia puede estar en tinieblas o puede estar en luz. El candelero puede estar sin aceite o puede tener aceite. Si tiene aceite, alumbra. Si no lo tiene, no alumbra. El aceite habla de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habla de la unción. Y la unción habla de ¿qué? De la verdad que nos es revelada por medio del Espíritu cuando andamos en la verdad. Cuando queremos caminar siguiendo al Señor Jesús, hay una garantía, que es el Espíritu Santo el que está. El que unge para que tengamos el poder que viene de Dios en Cristo para hacer la obra que es la obra de Dios. No vamos a hacer la obra de Dios en la carne. ¿Cómo vamos a hacer una obra que es sobrenatural? Una obra que tiene que ver con cambiar vidas, que tiene que ver con predicar el Evangelio y sacar las tinieblas para poner la luz. ¿Cómo vamos a hacer una obra si no somos acompañados por el Espíritu Santo? No, si el Espíritu Santo no está allí, no hay nada. Y el Espíritu Santo no está donde no esté Jesús. Y Jesús no va a estar donde no está su palabra. No está donde no está su palabra. Está otra cosa, otro espíritu. Bueno,
Ya saben cuál es, pero no Jesús. No el Jesús de la Biblia, no el Jesús de los evangelios, no el Jesús de las cartas apostólicas. Tal vez otro Jesús, pero no el que tenemos que seguir. Entonces, pero si andamos en luz, luz, Jesús. Pero si andamos siguiendo a Jesús, porque Él es la luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Ese es el resultado. Y ese es el termómetro que mide si estamos verdaderamente en luz. Tenemos comunión unos con otros. Pero, ¿cuál es el resultado poderoso de esa comunión? Mira bien. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ay, ay, ay. Fíjate que hay un asunto que está como que genera una condición. La condición para que la sangre de Jesús opere es que estemos en comunión. Cuerpo humano, miembros unidos, corazón, bombeo, venas, sangre que irrigan y que llegan a todos los rincones del cuerpo humano. Mientras los miembros se encuentren en el cuerpo humano, la sangre va a llegar a ellos y ellos tendrán vida. Así es el cuerpo de Cristo. Mientras estemos en comunión, la sangre opera. Y mire lo que hace la sangre. ¿Qué hace la sangre? Nos limpia. Nos limpia. Sí, tremendo. Nos limpia de todo pecado. Como hace la sangre en el cuerpo humano, que limpia y que lleva por medio de me imagino yo, las células, lleva la vida y nos permite mantenernos en vigor. Y claro, la sangre también, cuando comemos, ella toma los nutrientes y los nutrientes los transmite. O sea que hay un proceso que comienza ¿en dónde? En lo que comemos. Eso que comemos va al estómago, del estómago a, ¿cómo se llama esto? El intestino toma los nutrientes y los lleva por medio de la sangre para que tengamos vida. Qué bonito eso. Pero ¿sabe qué es más bonito? Que nuestra comida, que es Cristo, es la que va a llevar todos los nutrientes necesarios para que el cuerpo de Cristo se mantenga en vigor. O sea que necesitamos depender de Cristo. Si no comemos a Cristo, entonces no tendremos nutrientes suficientes para que el cuerpo de Cristo esté en vigor. Por eso cuando el Señor dice, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor, estaba señalando que ellos habían dejado la comida principal. O sea que lo que hacían lo hacían ya en la carne, pero habían olvidado lo que Pablo les había enseñado y que se encuentra en la epístola a los Efesios como testimonio de que ellos la recibieron y que la debieron no solamente oír, sino practicar. Asimismo nosotros ahora, porque la palabra del Señor es para todas las iglesias, nos incluye a nosotros como la iglesia de la localidad de Cali. Entonces hemos insistido mucho en esto, pues el Señor me ha cargado realmente, porque pues creo que he tomado la carga que veo en las Escrituras, que es la carga del Señor, no por mí mismo, no, esto es del Señor, es la carga del Señor. ¿Cuál? Hermanos, que no estemos en la división. No, la división no está en las Escrituras.
Sí, voy a ir a eso. ¿Por qué viene la confusión, hermanos? La confusión es que confundimos el cuerpo universal con el cuerpo local. ¿Pertenecemos al cuerpo universal? Sí, todos. Todos los que son de Cristo pertenecemos al cuerpo universal. ¿Qué significa cuerpo universal? Bueno, significa que hacemos parte del cuerpo que el Señor Jesucristo tiene en toda la tierra. Si nosotros vamos a una localidad donde hay hermanos genuinos, entonces yo llego a esa localidad como miembro del cuerpo universal y me reciben como un hermano, porque pertenezco al cuerpo universal. Los católicos, bueno, a eso le llaman católico. Católico significa universal. Y por eso ellos dicen, nosotros somos la iglesia católica, porque es universal y tienen razón. Apostólica, porque es apostólica y tienen razón. Quiere decir que parte de los apóstoles. Y romana. Y en eso tienen razón siempre y cuando estén en Roma. Pero nosotros somos católicos, apostólicos y caleños, porque la iglesia es de Cali, no es de Roma. Entonces mire qué diferencia, ¿no? Allí, en general, esa confusión viene desde atrás. Confundir lo universal con lo local. Cuando nosotros no tenemos claridad sobre lo que es local, entonces nos vamos a enredar con lo que es universal. Lo universal no prima sobre lo local. Explico. El Señor Jesucristo no va a permitir que una iglesia de otra localidad ejerza influencia sobre esta localidad. Cada iglesia en cada localidad es autónoma y debe rendirle cuentas al Señor Jesucristo por lo que hizo en esa localidad. Puede recibir el consejo, puede recibir la ayuda de hermanos de otra localidad, pero jamás tendrán que intervenir y meterse con esa localidad si no les es permitido. Eso iría totalmente en contravía con el Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque entonces nos convertiríamos en una iglesia católica o universal y no local. Y ese no es el espíritu de las Escrituras, no es el espíritu de los apóstoles. En Apocalipsis vemos al Señor hablándole a 7 iglesias. A 7 iglesias. Y cada iglesia recibe su instrucción, porque cada iglesia tiene una situación que debe resolver. Y todas las situaciones que ellos están viviendo son diferentes. Pero fíjese que el Señor le habla al ángel de cada iglesia y le demanda que le rinda cuentas. Le demanda que haga. Porque pareciera ser que no estaba haciendo. No sé si me están entendiendo. O sea, cada iglesia en la localidad tiene una autonomía que le permite, al estar ungida por el Espíritu Santo y al tener a Jesucristo como su cabeza, rendirle cuentas a aquel que es la cabeza. Porque, hermanos, debemos entender algo en estos asuntos pertinentes al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va mucho más allá de lo que nosotros nos imaginamos. El cuerpo de Cristo, claro, en el aspecto de resurrección, es invisible. Pero en el aspecto de la localidad, es visible. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Me pueden ver, me pueden conocer,
me pueden identificar por nombre, pueden saber qué don el Señor me ha dado. Estoy para servir a los hermanos. No soy escondido. No hablo desde un closet escondido. Hablo para los hermanos que me pueden distinguir y me pueden recibir, o me van a rechazar si lo que estoy diciendo va en contravía del Señor. Entonces, la característica del cuerpo de Cristo es que se puede distinguir. Otra característica de los miembros del cuerpo de Cristo es que están sujetos unos a otros. Miremos el cuerpo humano. Es que a veces nos cuesta trabajo ver el cuerpo místico, invisible, porque no lo comparamos con el cuerpo humano. Pero Pablo lo compara con el cuerpo humano. Entonces, si miramos el cuerpo humano, nos vamos a dar cuenta que los miembros del cuerpo humano se encuentran ligados unos a otros por medio de coyunturas. ¿Sí? O sea, que hay una coyuntura que le permite a estos dos miembros tener movimiento y colaboración. Se colabora el uno con el otro. Es necesario el antebrazo para el brazo, porque el brazo no puede cumplir las funciones de la mano. Entonces el brazo va a necesitar del antebrazo, que está unida a la mano, para que la mano cumpla la función. Si quitamos el antebrazo, entonces vamos a tener un problema. La mano entonces morirá por la falta de ese miembro. Y el antebrazo también. Y también. Entonces, así es el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo nos sujetamos, nos rendimos cuentas unos a otros. El cuerpo de Cristo no es de llaneros solitarios ni de ruedas sueltas. No existe eso en las Escrituras. No existe. Porque todos nos observamos en Cristo. Todos nos cuidamos en Cristo. Todos nos limpiamos en Cristo. Todos estamos para ayudarnos en Cristo a que lleguemos a ser el cuerpo de Cristo. No nuestro cuerpo, porque en nuestro cuerpo yo soy autónomo, independiente y me voy para donde me dé la gana siempre y cuando no esté amarrado. Ahora, si me amarran ya no me puedo ir. Pero, hermano, nosotros en el cuerpo de Cristo estamos amarrados. Estamos ligados. Los lazos de Cristo nos unen. Y esto, al tener relación por medio de la coyuntura, a eso se le llama comunión. A eso. Entonces, no podrá haber comunión si no estamos unidos de una manera común. ¿Qué es lo común? Cristo. ¿Quién es la unidad? Cristo. ¿Y quién es el que nos une? El Espíritu de Cristo. Si decimos que somos de Cristo, si decimos que tenemos el Espíritu, si decimos que somos parte del cuerpo de Cristo, estas son las normas del cuerpo de Cristo. Lo otro está fuera. No pertenece al cuerpo de Cristo de la iglesia local. Pertenece a la iglesia universal, pero ¿de qué nos sirve pertenecer a la iglesia universal si no le podemos servir a Cristo en la iglesia local? Para poderle servir a Cristo en la iglesia local, porque Él necesita de un cuerpo en cada localidad, entonces tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Era el problema de los corintios, que no discernían el cuerpo de Cristo. Y el problema de los camellos. No, es el problema, es el problema universal, fíjese.
Algo que es universal llegó a ser un problema universal. ¿Quién trajo toda esa confusión? ¿Quién la trajo? La trajo la apostasía. Porque la iglesia cayó desde el principio. Mire, estamos leyendo la epístola a los Hebreos. ¿Fue escrita en qué tiempo? En el tiempo de Pablo. ¿Hace cuántos años? 2000 años. 2000 años. Algunos dicen que Pablo fue el que escribió esta epístola. No sé. Pero si no fue Pablo, fue otro en el tiempo de él. Entonces ya en ese tiempo, ya desde esos tiempos, ya la iglesia no quería sujetarse al Señor. No querían obedecer. Eso es algo de la carne y muy del diablo, ¿no? Que opera en la carne para sacarnos de la fidelidad al Señor. Cuando oímos estas palabras, hermanos, ay, cuidado, porque ya sabemos, ya no estamos en ignorancia. En ignorancia nuestro juicio será más leve que el juicio que se le da al que ya conoce, porque el que ya conoce tiene que obedecer. ¿Quién se pone delante del Señor para oírle y luego sale echando un portazo? Sale echándole un portazo el Señor. No, ve con tu palabrería a otro, como le dijeron a Pablo en el Areópago de Éfeso, perdón, de Atenas. Ve con tu palabrería a otro. Ya te oiremos, palabrero, cuando vuelvas otra vez. El Señor no nos da palabras por darnos palabras, hermanos. El Señor mide sus palabras. Y es muy justo en las palabras, hasta en las palabras es justo. No nos da una palabra más de la que debe dar, ni pone una coma más de la que debe poner. Sus palabras son para oírlas y obedecerlas. Y si no, es mejor decir que no somos de Cristo. Es mejor decir que no nos ponemos bajo el juicio severo del Señor a aquellos que le oyeron y no le obedecieron. Mateo capítulo 7. El alma que pecare morirá. Mi hermano Diego, ese es el alma en pecado. Morirá. Mateo capítulo 7 dice lo siguiente: cualquiera pues que me oye estas palabras, está hablando el Señor Jesús, en lo que pues se conoce como el Sermón del Monte, porque esto fue algo que el Señor habló en el monte al frente del mar de Galilea, y lo habló ante muchas personas, y ha quedado como la constitución del reino de los cielos, como aquellas cosas precisas y claves que nosotros tenemos que rumiar y tenerlas como la norma de nuestra vida en Cristo, porque así tiene que ser nuestra vida en Cristo, conforme a lo que se dijo en el Sermón del Monte. Entonces fíjate que el Señor, después de que termina de decir lo que dice, entonces termina así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál es la roca? Cristo. La palabra. Pero ¿cuál es la roca? La palabra que se oye y se hace. Cuando yo oigo y hago, entonces estoy fundado sobre esa palabra. Como estamos hablando de fundamentos, Hebreos
capítulo 6, ¿para qué son los fundamentos entonces? Sino para sobreedificar sobre ellos. Porque la mención que hace el escritor de la carta a los hebreos es que ellos ya debieran ser maestros, pero no lo eran, sino que eran niños. ¿Y por qué no eran? Porque no habían sobreedificado sobre los fundamentos, que son los que hemos estado hablando y hablando y hablando, porque de eso se trata. Se trata de establecer en nuestro corazón el fundamento. Que no sea algo que de pronto oímos y lo oímos a la ligera y entonces, bueno, ya se nos olvidó. No, que quede tan firme, que se convierta en nuestro poder de vida. Porque al quedar en el corazón, eso es lo que nos va a mover. Eso es lo que va a generar una conciencia en nosotros, que nos va a permitir cumplirle al Señor. De lo contrario, no vamos a poderle cumplir al Señor, porque querer hacer las cosas por tener una buena voluntad, un buen deseo, pues de eso no se trata. Sí, a lo que me parece, porque sí, así es como lo siento, así es como me llega, así es como en mi corazoncito que palpita bien, pues entonces lo ha interpretado. Todos podemos interpretar con nuestro corazoncito las cosas, pero la verdad es que si unimos a tres, vamos a ver tres interpretaciones diferentes. Porque a uno le gusta el chicharrón, a otro no le gusta el chicharrón, a otro le gusta el arroz con huevo y a otro no le gusta con huevo. O sea que tenemos gustos, pareceres tan diferentes, somos tan diferentes. Gracias a Dios, somos diferentes. Pero unidos en una misma mente, en un mismo sentir, ese es el poder. Que personas diferentes lleguen a ser una en la palabra, en Cristo. Que personas tan diferentes, paradas sobre el fundamento, puedan edificarle una casa a Dios. Eso es, mejor dicho, ese es el poder. Y contra ese poder es que Satanás va. Porque tiene que acabarnos, tiene que menguarnos, tiene que acabar nuestra fe y convertirnos en incrédulos que llegan al desánimo y luego a la cama y luego a la muerte. Porque ¿cuándo viene el desánimo? Cuando el alma que pecare morirá. Claro, no se muere de una. El alma que pecare no muere de una, comienza a morir. Y lo primero que le viene es el desánimo. La palabra desánimo, ¿qué es? Falta de ánimo. ¿Y qué es falta de ánimo? Falta de poder. ¿Pero cuál poder? No el poder humano. Poder de Dios, porque es que para edificar la casa de Dios necesitamos el poder de Dios, no el poder humano. Con el poder humano no vamos a edificar la casa de Dios. No. Vamos a terminar haciendo una catedral. Ese es el poder humano. Que se pusieron de acuerdo muchos y convencieron a los ignorantes para decirles que Dios necesitaba una casa espectacular en una determinada localidad. Porque Dios se la merece, entonces hagámosle una catedral. Y terminaron haciendo catedrales. Y allí sí, claro, ahí estaba el poder humano, estaba la fortaleza económica, estaba la manipulación para que la gente diera, porque se necesita dinero, porque sin dinero entonces no se pueden pagar los obreros, no se pueden comprar los materiales, o sea que camine de dinero. Entonces, eso mismo que se hizo, eso se sigue haciendo hoy en día. Eso mismo. Entonces, el Evangelio se ha convertido en construyámosle una casa para Dios y eso va a salir de los recursos económicos tuyos. O sea que todo lo que se predica es para construir una falsedad. Parte de una falsedad y termina en una falsedad. No estamos edificando lo que debemos edificar. Porque es más fácil meterse la mano al bolsillo y sacar un billete que negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día. ¿Sí?
esa edificación. Es más fácil hacer cosas de la carne, cosas de mi esfuerzo personal, de mi capacidad personal, en las cuales creo o me hacen creer que allí yo voy a obtener grandes galardones del Señor. Pues no. Allí lo que voy a obtener es una pela cuando llegue el Señor. Porque me desvié, me dejé desviar. Y claro, a veces las personas se desvían no porque se quieren desviar, sino porque el primer lazo que lo enganchó es el lazo del engañador. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe quién realmente quiere ser engañado y quién no quiere ser engañado. El que quiere ser engañado va a ser engañado. El lazo se lo va a llevar. Pero el que no quiere ser engañado porque está buscando sinceramente a Dios, el Señor un día lo va a soltar de ese lazo y lo va a llevar a la salvación que es en Cristo. Entonces, incluso hasta esas experiencias sirven para enseñarnos cosas y luego para poder desatar a aquellos que se han dejado atar por el lazo del engaño. Porque Satanás es el engañador y nos atrapa a veces cuando tenemos un corazón que no quiere hacer la voluntad de Dios. Pero si queremos hacer la voluntad de Dios, pues la voluntad de Dios está en las Escrituras y es lo que estamos viendo. ¿Cuál es? Edificar una casa. Pero no vamos a edificar una casa hecha por el hombre, sino que vamos a edificar la iglesia, y esa es una obra maravillosa, pero que nos va a costar. Nos va a costar la misma vida. Una pregunta, Sí. ¿puede haber en una misma localidad varias iglesias que estén a la estatura del Señor? No, no puede. Según lo que estamos diciendo, no. ¿Cierto que no? No. En cada localidad, o sea, en este caso Cali, solamente debe haber una iglesia. Eso quiere decir que todos tienen que estar unidos en un... Es correcto, claro. Solamente puede haber... Son sectas, Ah, sí. Lo demás son divisiones, divisiones. sectas o denominaciones. Divisivos. No, los divisivos, pues lo que el Señor muestra con el divisivo, que con él no se puede tener junta. No se puede. No, ¿por qué? Porque genera división. Porque no está trayendo, no está en él la vida que trae vida, sino que en él hay otro espíritu que trae muerte, trae división, trae separación entre hermanos. Eso es muy serio. Pero el Señor tiene a bien cuidar su iglesia. Y Él sabe, porque la iglesia es de Él. Y Él lo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán. Pero ¿con cuál? Con la que Él edifica. ¿Cómo la edifica? Cuando nosotros nos ponemos en sus manos y colaboramos conforme a sus palabras. O sea que la iglesia no es un concepto humano, el cual nosotros nos imaginamos y lo hacemos a la imagen nuestra. No, la iglesia es el diseño de Dios en Cristo, porque el templo que se está edificando es el templo de Cristo mismo. Cristo es el templo de Dios. En Cristo habita la plenitud de la deidad. Pero también en la iglesia debe habitar la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia está para darle lugar a la plenitud de Dios. La iglesia llega a ser el templo del Espíritu Santo, pero en ese aspecto del Espíritu, no de la carne. Entonces por eso las divisiones no son permitidas. Pablo lo dijo claramente, y Pablo lo dijo no porque Pablo lo dijera que es un hombre, sino porque estaba bajo la autoridad del Espíritu, o sea que estaba hablando por el Espíritu, a nombre de Cristo. No es aceptable la división, es triste la división. Nos entristece toda división, cuando ya vemos cómo es que debe ser la iglesia, pero no debemos participar de ninguna división, porque al participar de las divisiones nos hacemos parte de aquel que es el espíritu de la división. ¿Y cuál es el espíritu de la división? Satanás.
Y vamos a recibir entonces, en consecuencia, la misma condenación que recibió el divisor, porque él dividió en los lugares celestiales, dividió a los ángeles. Él causó una división que trajo el caos y el desorden sobre lo que Dios creó. Así de sencillo y de terrible es una división. Una división trae el caos. Las escrituras nos lo muestran. Cuando Salomón, rey de Israel, hijo de David, constructor de la casa de Dios, y que conocía, porque además Dios le había dado una gran sabiduría, al casarse con las mujeres que no eran israelitas, sino que eran mujeres que conocían otros dioses, él, para tener favor con ellas, decidió quemarle a esos dioses incienso y permitió o toleró la construcción de altares alrededor de la casa de Dios. Una idolatría de las más terribles que la Biblia nos puede mostrar, porque no era cualquier hombre el que entró en ese camino, sino que era el hijo de David, un hombre que se sentó a los pies de su padre y su padre le enseñó y lo instruyó y le mostró el camino, le mostró su corazón, y su hijo aprendió de su padre el celo de la casa de Dios, porque si había algo que distinguía a David por encima de todas las cosas que lo distinguieron, el celo que él tenía por la casa de Dios. Entonces ese celo es lo que permitió que Dios hiciera un pacto con David, un pacto irrompible, y el pacto era: de tu linaje vendrá aquel que se sentará en la casa, en tu casa, que es la casa de David, se sentará en tu trono para siempre. Entonces David ganó eso, se ganó ese favor y se ganó ese pacto, pero por el celo. Un pecador como todos nosotros, y quizás más pecador que nosotros, aunque no creo que más que yo. Pero sí, porque es que algo que hizo David terrible, terrible, es haber cogido la mujer de uno de sus generales, habérsela prácticamente robado, y luego de que esa mujer quedó embarazada, para ocultar su pecado, hizo matar a Urías. Lo mandó a la guerra con un mensaje que llevaba el mismo Urías. El mensaje se lo entregó David a él mismo, a Urías: llévale este mensaje. Creo que fue a Joab. Y ese mensaje decía: pon a Urías en el frente, sabiendo que allí Urías lo iban a matar. Entonces diseñó, maquinó la muerte de Urías, se untó con la sangre de Urías, y eso lo incapacitó. Un pecado llevó al otro. Sí, para ser el constructor de la casa de Dios. Aunque él quería y trabajó mucho tiempo para esa casa, la diseñó, construyó los materiales. Eso era lo que estaba en su corazón, pero Dios le dijo: no, no serás tú, porque estás untado de sangre. Pero tu hijo, sí, él me edificará casa. Y no solamente estaba hablando de Salomón, estaba hablando de Jesús. Ese era el que estaba hablando. Realmente estaba hablando era de Jesús. Ese, Porque Salomón Jesús. hizo un templo físico. Sí, realmente, no era el templo que Dios quería, no era. Pero entonces yo estaba hablando de Salomón, ¿por qué? Porque después de ese pecado, Israel fue dividido en dos. Y después de que Israel fue dividido en dos, el caos y la destrucción. Sí, no era Salomón, aunque hizo una monstruosidad. Sí. Salomón, Israel fue reconocido como el esplendor. Claro, claro.
en Es las naciones. claro, sí. Pero Pero ese mire, no era. pero No era mire, lo que no, Dios no era, ese no era. No, y además imagínese con lo que él sale finalmente, sale con este asunto. Entonces ese asunto trajo de la gloria, viene la deshonra, y esa deshonra trajo la humillación de ese pueblo, y la humillación de ese pueblo fue la deshonra de Dios también. Porque los pueblos, los extranjeros pasaban y decían, ese no era el pueblo del Señor del que ellos hablan. Y mírenlo en ese estado. O sea, Dios los abandonó. Dios los abandonó. Dios no debe ser fiel porque mire cómo los abandona. No. Dios es justo, fiel. Y si tiene que abandonarnos por nuestra infidelidad, nos tiene que abandonar. Entonces, una iglesia dividida es la consecuencia de algo. Porque la división no viene porque sí. La división viene porque algo ocurrió en el pasado. Algo ocurrió en la iglesia que está relacionado con idolatría. Idolatría. Se dejó de ver al Señor como el Dios a quien hay que seguir. Y se comenzaron a seguir otras cosas. Entonces sí, Dios abandona. Ahora Jesús, ¿cómo lo dice? Sacaré tu candelero de su lugar. Esa es la forma como el Señor muestra, como Jesús muestra al ángel de la iglesia de Éfeso que le habría de ocurrir si no se arrepiente, si no regresa a las primeras obras. Fíjese que hay unas obras que hay que hacer. ¿Y esas obras cuáles son? Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las que Dios preparó. Perdón que te interrumpa, porque es que me acabo de leer algo ahí en lo de Salomón, que a pesar de que es el hijo de David y que hace lo que hizo, construir el templo y todas estas cosas, yo veo que ahí lo que hay es un error. Austin Spark habla de eso, Ajá. del reino de Salomón, que era una cosa asombrosa, Sí. pero que al lado del reino de Dios eso es una... No. nada mejor. Nada que ver, O sea, claro. ese es el error del hombre en la carne, Sí, haciendo las cosas y saliéndose de Dios. sí, totalmente. Mirando lo terrenal cuando había que ver era Lo celestial, lo celestial. Quizás David miró gigantesco. al principio miró lo celestial y por eso el tabernáculo de David. Sí, Entonces uno no entiende cómo David luego cambia, cómo luego, después de traer el arca y ponerla en el monte de Sión bajo una tienda, luego le da por construir un templo. Bueno, porque es la naturaleza del hombre cuando comienza a pecar, a exaltarse. él pensó que Dios necesitaba una casa así como él tenía una casa. Entonces no veía como muy justo que él estuviese viviendo en una casa bien bonita, bien de cedro, y Dios no tuviera una casa. Ahora, lo que hay que entender es el celo de David, ¿no? Por la casa. Eso es lo que hay que ver, Tiene el corazón de acuerdo. de acuerdo al corazón de Dios. Entonces, el corazón de David, Pero de todas maneras, eso de todas maneras es un tipo de la casa pues, real de Dios, porque cuando Salomón edifica la casa, el Señor demuestra que Él Sí. estuvo en ello porque viene la gloria de Dios, Claro. que es lo que representa el fin de la casa. En sí, el fin de la casa Sí. no es la misma casa, sino el que la va a habitar. Y vino el fuego y habitó la gloria de Dios y dice que nadie podía entrar. no, claro, no, Entonces, Dios aprueba esa obra. Dios aprueba, conforme a la revelación que estos hombres tienen, pues Dios lo aprueba. No lo aprobaría ahora. no. Ahora no podemos hacer la casa de Dios como el templo de Salomón, como alguien en Brasil está haciendo. No, era una sombra, era un tipo de la casa. Y nos enseña que hay que hacerle una casa y que la casa, una vez está terminada, va a entrar el arca, que es Cristo. Porque el arca es tipo de la presencia de Dios, la cual está en Cristo. Donde está Cristo está el Padre y el Espíritu. Entonces el arca que va a entrar un día
Cuando la casa esté terminada, así es, estamos en la edificación de la casa. Pero fíjese, si la casa que estamos edificando está dividida, pues hombre, vamos a ser descalificados incluso para indicarle a los judíos cómo es que debe ser la casa. ¿Cómo le vamos a indicar a los judíos que deben entrar también a ser partícipes de la casa y que son los que hacen parte y falta? ¿Cómo les vamos a enseñar si nosotros no tenemos claro lo que es la casa de Dios? Entonces, ¿cuál es el evangelio que vamos a enseñarles? Porque, hermano, el evangelio no solamente apunta a que Cristo es nuestro Salvador, sino el evangelio apunta a que la iglesia debe edificar una casa. Esa era la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles no solamente es Cristo es nuestro Salvador, sino vamos a edificar ahora una casa. Es que, Juli, ese es el sentir del Hijo. Por eso David fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios, porque él tuvo el sentir que tuvo Cristo. O sea que en ese momento David representó obviamente a Cristo, pero también representó a la iglesia, porque ese es el sentir que debe tener la iglesia, que es el mismo sentir que tiene el Hijo, porque el primero que tiene el sentir de dedicarle una casa a su padre, o sea, dedicarle una casa a su padre para que tenga muchos hijos, es el Hijo. Por eso dice que el Hijo conoce al Padre, el Padre conoce al Hijo, y que pues ellos son uno. Entonces, David, el Señor muestra que que el Señor se sorprendió de que David tuviera ese sentir de edificarle casa. O sea, que cómo era posible eso. O sea, nadie lo tenía, solo David. ¿Por qué se sorprendió? No porque eso fuera algo, naturalmente hablando, sino porque era el sentir celestial que tenía el Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces, como ahorita la iglesia viene a ser el cuerpo de Cristo, lo es, y es uno también con Cristo, es el sentir del Hijo que está ahí presente en nosotros. Por eso los apóstoles hablaban de la casa, hablaban de la edificación de la casa. Pues la epístola a los Efesios prácticamente es eso. La epístola a los Efesios es cómo es que debe ser la casa de Dios. La epístola a los Corintios es cómo no debe ser. Entonces, ambas epístolas hay que leerlas, porque allí nos vamos a dar cuenta lo que no es. O sea, lo que es normal y lo que es anormal. Sí, ambos son iglesia, pero uno está en un estado de inmadurez, y por causa de su inmadurez, entonces, en estado carnal, ciegos, sin revelación, y viendo más la obra humana que la obra divina. Pero la epístola a los Efesios ya nos lleva a los lugares celestiales. Nos permite ver desde los lugares celestiales, porque allá es donde está la iglesia. ¿En dónde está? En los lugares celestiales, en Cristo. Pero también se manifiesta en los lugares terrenales. Entonces la iglesia es como Cristo en la carne. ¿Cómo estaba Cristo en la carne? En la carne, en la tierra, pero en el espíritu conectado con el cielo. Con su espíritu, conectado con el cielo, conectado con Dios Padre. Aunque él no estimó en ser igual a Dios, no dejó de ser Dios. Entonces, Dios está haciendo una obra para llevarnos a esa plenitud, a esa imagen del Hijo de Dios, para que no solamente poseamos lo terrenal, sino que también poseamos lo celestial. Esa es la altura del cuerpo de Cristo. Sí, La cabeza, claro, los pelos y el cuerpo es es correcto, en la tierra, sentados en los lugares celestiales en Cristo, sobre todo principado y potestad. Eso habla de lo celestial, pero también Cristo en la tierra por medio de nosotros poseyendo lo terrenal. ¿Sí? Entonces debemos estar en eso hasta que Él venga, porque cuando Él venga, entonces nos va a examinar a ver cómo fue que hicimos conforme a las Escrituras, porque los cristianos tenemos que guiarnos por las Escrituras. Si no tenemos Escrituras, pues no tenemos guianza, pero si las tenemos ahora, tenemos guianza. O sea que no hay disculpa, ya tenemos que hacer.
Para eso nos dejaron las Escrituras. Amén, hermanos. ¿Cierto? Entonces, bien, esa es la exhortación del Señor a la iglesia y a cualquier iglesia en cualquier lugar. Madurar. Madurar. ¿Cuál es el estado de la inmadurez? División. ¿Cuál es el estado de la inmadurez? La división. Porque no discernimos. Porque nos da lo mismo estar aquí que estar allá. Por falta de discernimiento. Pero cuando discernimos, ya sabemos que aquí es aquí y allá es allá. Ya podemos discernir entre qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo. Emitimos un juicio en el espíritu, no un juicio en la carne. El carnal no puede juzgar porque al juzgar en la carne será juzgado por Dios. Pero el espiritual juzga todas las cosas y él no es juzgado por nadie. Fíjese que juzgaremos los ángeles, pero no vamos a juzgar a los ángeles en la carne. Vamos a juzgar a los ángeles en ese estado de madurez espiritual. Entonces hay que madurar, hermanos, hay que avanzar hacia ese conocimiento del Hijo de Dios, permitiéndole al Hijo de Dios tomar su iglesia para Él, porque Él la compró a precio de sangre, y no cualquiera, su propia sangre. O sea que su iglesia vale mucho. Él dio la vida por ella, y no hay nadie ni nada que pueda ir contra eso sin recibir una corrección o una reprimenda bien fuerte. Entonces, hermanos, oremos pues para que el Señor nos siga ayudando y nos siga poniendo cada vez más en Él, porque es en Él que vamos a poder hacer la obra. La obra no la vamos a poder hacer en nosotros, tiene que ser en Él. Cuando lo hacemos en nosotros es que No, terminamos haciendo una bella catedral. que nosotros queremos hacer es lo bonito Hey. que nosotros creemos y no lo que Cristo quiere, Claro. sino lo que yo quiero. Uf, Entonces, si yo me gano pues la fortuna, el baloto o quién sabe, el premio mayor y estoy en la carne, con seguridad que un porcentaje muy importante de esa fortuna se la voy a dedicar al Señor, construyéndole una catedral para que Él tenga una residencia aquí en la tierra. Pero eso no es. Mira, hermano, ¿sabe cuál es el costo de la iglesia? El costo de la casa de Dios es mi propia vida. Mi propia vida. Porque la iglesia está en el cuerpo de resurrección. Y para que nosotros estemos en el cuerpo de resurrección, tenemos que entregar nuestra vida. Si estamos todavía en un cuerpo carnal, pues no vamos a poder ver. la ¿No? vida nuestra es el ego. Sí, nuestro ego, sí, nuestro centro, nuestras maneras muy propias y parecen como piadosas porque sí, se ven bien, pero no lo son conforme al escrutinio del Espíritu, no lo son. Entonces por eso vale la pena que el Espíritu Santo nos examine y al examinarnos, entonces Él sí puede juzgar el estado en el que estamos. ¿Pero para qué? Para arrepentimiento. Simplemente, no es para que Dios viene ahorita a condenarme porque me encontró mal. No, todavía no he muerto. Todavía tengo oportunidades de arrepentirme y de ser limpiado. Para que cuando venga el Señor, eso sí, ahí sí me encuentre limpio. Ahora, el Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. Si yo me acuesto hoy y mañana no amanezco, para mí el Señor ya llegó. Ya llegó. Porque ya no puedo hacer nada después de ser llevado, ya no puedo hacer nada. Entonces, en el estado en el que yo voy a resucitar, es el estado en el que yo me encuentro en el momento de la muerte. Entonces, hermanos, que seamos encontrados por Él sin mancha y sin arruga, arrepentidos, con la mente transformada. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Tu palabra es justa, es santa, es buena.
Y no viene para condenarnos, sino para examinar, para limpiar. Así como te presentas, Jesús, con esos ojos como llama de fuego, que todo lo escudriña. Y tú estás escudriñando hasta el último rincón de nuestro ser. Saca la basura, Señor. No permitas, Señor, que haya nada, absolutamente nada, que pertenezca a la vieja creación. Sí, a nuestros pensamientos viciados, a nuestro pecado, sino que todo se encuentre ajustado en aquel que es el Santo, en Cristo. Esa es la casa que tú quieres, Señor. Esa es la casa en la que tú quieres habitar. Y nos corresponde a nosotros edificarla, conforme a la revelación que nos has dado en Cristo, a esos materiales divinos preciosísimos que no se comparan con el oro ni con la plata terrenal. Más, sí, tienen un valor incalculable y proceden de Él para nosotros cuando estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, enséñanos lo que es esto, a fin de que podamos presentarte una casa que sea digna de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.